La seguridad y el orden público, las marchas estudiantiles, también la coordinación del gobierno y el futuro de los presidenciables son algunos de los temas en la agenda pública esta semana, todos temas de los cuales nos interesa conversar con el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias, Daniel, por invitarme y mucha suerte en este programa, este espacio de noticias que están comenzando aquí en CNN. Muchas gracias. Ministro, hoy vamos a la noticia inmediatamente del día. Carabineros anunció sanciones contra 4 funcionarios por desnudar a estudiantes que se habían tomado un colegio en Rancagua. ¿Qué gravedad le asigna al gobierno a esto? No, sin duda que es un hecho grave, significativamente. No pueden ocurrir y Carabineros lo entiende. Es importante que los protocolos de actuación de Carabineros se cumplan y a mí me parece bien que la reacción de la institución sea enérgica. Sin perjuicio de que además están todos los planteamientos que se pueden hacer a los tribunales de justicia cuando estas situaciones se producen. Tenemos nosotros una institución de Carabineros que tiene más de 45.000 hombres y siempre una institución así de grande se pueden producir impropiedades, cuestiones que se alejan de los protocolos. Y por eso que, si usted se fija, el presidente, este ministro, todos, siempre hemos dicho que nosotros respaldamos enérgicamente la labor de Carabineros, pero que esa labor tiene un límite. Y ese límite está dado por la ley. Es una convicción además que comparte la propia institución y su alto mando. Es por eso que tenemos, según la última encuesta CEP, la institución más que genera más confianza en el país es sin duda Carabineros de Chile. Es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Ministro, organismos de derechos humanos nos han dicho que están preocupados porque ven que este año ha habido más denuncias de casos que además tienen una cierta connotación sexual, de violencias o de algunos abusos en contra de estudiantes. ¿El gobierno le preocupa que esto se pueda convertir en algo que vaya más allá de un caso aislado? ¿Y qué están haciendo al respecto? ¿Algún nuevo instructivo, por ejemplo? A mí me preocupan varias cosas. Lo primero es que nosotros lo que siempre planteamos es que ojalá en el país haya tranquilidad, haya orden público, haya respeto por los ciudadanos, haya respeto también por los carabineros y de ese modo hay muchas cosas que se pueden evitar cuando la sociedad vive en normalidad. Ahora, como el derecho a expresión existe y muchas veces tiene que ejercerse y es legítimo en democracia, tenemos que tratar de ejercerlo pacíficamente. Hay observadores de derechos humanos que tienen que ser objetivos. Nosotros, mire, hay que ser cuidadoso porque así como es muy delicado que se produzcan estas situaciones anómalas, también es muy delicado que se planteen acusaciones livianamente o a lo mejor demasiado a la rápida. Muchas veces no es primera vez que se plantean acusaciones en contra de Carabineros de Chile. Y luego estas acusaciones, cuando uno las empieza a estudiar, yo no quiero decir que en este caso, no quiero referirme a ningún caso en particular, pero cuando las estudia se da cuenta que son bastante infundadas. Entonces, aquí todos tenemos que cumplir un rol y todos tenemos que cumplirlo seriamente. Nosotros como gobierno, naturalmente que estamos preocupados y siempre vigilantes a que esto no se produzca. Carabineros de Chile tiene sus propios procedimientos internos. El Ministerio del Interior no es el fiscalizador permanente de las conductas de Carabineros. ¿Pero falta alguna modificación al Código de Conducta, algún reforzamiento de las instrucciones que se le dan a Carabineros para que sean más puntillosos en evitar este tipo de situaciones que usted mismo califica como graves cuando ocurren? Es que si no hubiera los protocolos adecuados, no habría infracción de protocolos, no habría sanciones como ahora se están estableciendo por el propio Carabinero. Siempre los protocolos, Daniel, se pueden mejorar, pero Carabineros tiene los protocolos suficientemente modernizados. Esta situación de desnudamiento que suena bastante fuerte, según lo que explica la sanción, no fue un desnudamiento como a veces uno se imagina. Yo no le quiero quitar ninguna importancia, me parece grave, lo dije al comienzo. Pero los protocolos de Carabineros están para cumplirse y claro, uno siempre los puede mejorar y si hay que mejorarlo, nosotros vamos a trabajar con el Sename, vamos a trabajar con todos quienes quieran participar. Nos importa que Carabineros mantenga la condición de institución valorada y que genera confianza en los chilenos. Es importante para nuestro Estado de Derecho. Ministro, una de las peticiones de los estudiantes en las últimas marchas ha sido que se retire la llamada Ley Ginspeter, que ha sido bautizada con su nombre, por el envío al Congreso. Concretamente, a ver, lo que dice la ley, y tengo aquí el articulado, dice que se sanciona con penas de hasta 3 años de cárcel, por ejemplo, a quienes invadan, ocupen o saqueen viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales o educacionales. O sea, entiendo de aquí que los estudiantes que se tomen un colegio o una
universidad arriesgan efectivamente penas de cárcel. Yo le agradezco la pregunta, Daniel, porque se ha caricaturizado en demasía, se ha obrado con, desgraciadamente, mucha ignorancia. Se han esbozado textos truncos, falsos, de esta ley. Esta es una ley absolutamente moderada, una ley que está inspirada en un trabajo que se hizo durante el gobierno del presidente Lagos y en democracias como Alemania, Italia, Francia, Suiza. El artículo que usted me acaba de leer, por ejemplo, es un artículo que no existe. A ver. Porque lo que sanciona la ley, que parte con penas de 61 días y llega en los casos más graves a 3 años y 1 día, son conductas, las que se sancionan la ley son conductas similares a las que usted señala, pero exigen, y esa es la parte que usted no mencionó, violencia o intimidación en las personas, resistencia al actuar de policía, y por lo tanto no es simplemente, y es lo que hemos dicho, una toma pacífica, una toma tranquila, una toma donde no se agreda a nadie, no se violenta a nadie, no se le afecte la integridad física a nadie, jamás, de acuerdo a esta ley, nunca va a llegar a ser delito. Se ha dicho también que los convocantes a las marchas podrían quedar afectados por esta ley. Falso, de falsedad absoluta. No hay ninguna norma, ninguna disposición que diga que los convocantes de una marcha, nunca un convocante de una marcha puede ser pasible de una conducta penal. Pero, ministro, el delito dice que hayan incitado, promovido o fomentado desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe, y luego se enumera, por ejemplo, el tema de invadir establecimientos educacionales. No, es el texto de... Esto es información oficial que está en la página de la Cámara de Diputados. Yo no sé de cuándo la sacó usted, pero no se olvide que este proyecto de ley fue votado por la Comisión de Seguridad Ciudadana hace algunas semanas, y en el trabajo legislativo las normas van sufriendo modificaciones. El texto que tiene que aprobarse por la sala, o que se va a someter a aprobación de la sala, establece que si alguien efectúa llamados, o incita o convoca a ejecutar, por ejemplo, saqueos a las farmacias, llamemos a tirar bombas incendiarias, a ejecutar actos que constituyan un delito, puede también tener responsabilidad penal. Correcto. Pero quien convoca a una marcha, a una manifestación, aunque luego en esa manifestación se produzcan estos hechos de violencia, jamás va a tener responsabilidad penal. Entonces, eso es importante dejarlo claro, para no confundir a la opinión pública. Vamos, y sigo leyendo aquí. Es que yo no sé si está con el texto actualizado, Daniel, sinceramente. Esta es la información que está, saqué esta tarde de la página web de la comisión, el texto aprobado por la Comisión de la Cámara de Diputados, así de claro, y lo acabo de imprimir, lo tengo aquí. Por ejemplo, también se pena por este delito de desórdenes públicos a quienes impidan o alteren la libre circulación de las personas o vehículos. ¿Por qué la primera parte no me leyó, entonces, si es el texto actualizado, por qué la primera parte no me leyó que tenía que ser con violencia en las personas? O cualquier otro acto de fuerza o violencia, lo acabo de leer. Desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe. En la primera, es que me preocupa que haya un texto no actualizado. Cuando me hace la primera lectura, usted no menciona que las tomas tienen que ser, que no habla de toma, digamos, ocupación, tiene que ser con violencia o intimidación en las personas. Dice con acto de fuerza o violencia que importe 2 puntos. ¿Ya? Aquí está entonces ya, pero si usted me lee hacia abajo, si me lo presta, por favor. Cuando usted me lee, claro, esto no está actualizado. No está actualizado este texto legal. Dice invadir, ocupar o saquear vivienda. El texto actualizado dice mediante violencia o intimidación a las personas, fuerza en las cosas y resistiendo al actuar de la autoridad. Ok, le pongo el ejemplo entonces para hablar del texto actualizado. No está con el texto actualizado. Si una persona, que es otro de los términos, impide o altera la libre circulación de personas o vehículos por puentes, calles, caminos, por ejemplo, resistiendo lo que hace la autoridad, sí sería eventualmente responsable de actos de violencia, no. Si no ha cometido actos de violencia en las personas, aunque resista el actuar de la autoridad, si no son copulativas las dos condiciones, no va a haber cometido ningún delito. Por eso yo he pedido tanto que esta ley se analice con seriedad. Me parece inconveniente. Solo para aclarar, esto entonces, lo que usted dice es que este es el texto original que envió el gobierno, pero que ya ha sido modificado. Ese es un texto que envió el gobierno y que, producto de indicaciones que fuimos consensuando, fue obviamente accediendo a otros planteamientos, incorporándose estos requisitos. O sea, el proyecto original sí tenía esto. Y usted dice es probable que, claro, el proyecto original... ¿Era malo el proyecto original entonces? No. Me parece... Todos los proyectos se mejoran en la tramitación legislativa, para eso está el Congreso.
Pero entonces, ¿cuál es lo importante, Daniel? Lo importante es que cuando uno vive en sociedad, el espacio público, donde la calle, donde los chilenos desarrollan su vida cotidiana, o los chilenos lo utilizan para expresarse, tiene que ser un espacio donde haya una regulación normativa para que ciertas conductas se sancionen. Lo que estamos discutiendo aquí es una cuestión que todas las democracias del mundo lo han hecho. Y aquí lo que se ha generado es una caricaturización absurda y generalmente muy ignorante respecto a lo que estamos discutiendo. El otro día, le pongo como ejemplo, el tema de los encapuchados. Muchos diputados ponían el grito en el cielo porque esta ley establece una agravante para los que cometan delitos de desórdenes públicos con el rostro encubierto o encapuchado. Y decían, ¿cómo van a estar sancionando a los que se pongan una capucha? Cuando discutimos esto, quedó en evidencia, porque así lo informó la biblioteca de la Cámara de Diputados, que en todos los países europeos prácticamente, Alemania, España, Suiza, Francia, Dinamarca, Italia, el solo hecho de ir a una marcha pública encapuchado es un delito, aunque uno después en la marcha se porte extraordinariamente bien. Encapucharse es un delito autónomo, no necesita portarse mal, por una razón muy simple. Las democracias han dicho que el derecho a expresión es un derecho que debe ejercerse con el rostro descubierto. Entonces, de repente, o nos acomplejamos y creemos que nuestra democracia tiene que ser una democracia menos regulada, o realmente se hace de mala fe y se caricaturiza un buen empeño del gobierno. Yo le digo, estoy dispuesto a discutir este proyecto de ley a la luz de cualquier legislación de países democráticos. De repente me da risa porque muchos dirigentes estudiantiles en sus paseos por Europa participan de marchas y de manifestaciones que están reguladas en forma mucho más drástica, y ahí lo hacen con mucho respeto, no se les atrevería a tirar una piedra a carabineros. Pero los dirigentes estudiantiles no son los que tiran piedras, por ministro, ni los que se encapuchan, ¿o sí? No, los dirigentes estudiantiles critican aquí que se dicten normas que regulan las marchas en las cuales ellos participan fuera de Chile. Entonces dicen, aquí se pretende criminalizar al movimiento estudiantil, y cuando van afuera no hay criminalización. Entonces, uno tiene que tener un estándar más o menos igual afuera de Chile que dentro de Chile. Tenemos que hacer una pausa, ministro, ya volvemos con otros temas después de esta pausa aquí en CNN Chile. Seguimos conversando aquí en CNN Chile con el ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter. Ministro, para terminar el tema de la llamada ley Ginzpeter, me dijeron el nombre no le gusta mucho, pero en fin. No, me da risa porque se ha hecho tanta gárgara con esta ley, y la verdad las cosas, de verdad, Daniel, yo no soy una persona que le guste andar coartando ninguna libertad, ni tampoco me correspondería. Es una ley que está súper sensata, súper apropiada, iluminada o basada en normativas de países que respetan plenamente los derechos de expresión. Usted dice, ministro, que es necesario tener una ley que actualice porque hoy las leyes que hay no son suficientes. Pero, por ejemplo, en los casos más graves que se han provocado en las protestas, la gente, los delincuentes que queman buses del Transantiago, hoy ese delito de incendio está penado en la ley, está penado con penas altas. El problema es que Carabineros no fue capaz de detener, de capturar y finalmente que la Fiscalía pueda llevar a juicio a esas personas. Entonces, ¿es problema realmente de que falte una ley o es sencillamente de que hay que ser más astuto, más inteligente, poder capturar a las personas que efectivamente cometen los delitos graves en las protestas, que son muy pocos? Las dos cosas. En el caso de Carabineros del BU, sí hay personas enfrentando la justicia detenidas. La última quema BU no se ha producido así en todos los hechos de violencia. Usted tiene razón en eso. Pero lo que voy es que hay penas. O sea, esas personas, si se prueba que son culpables, van a enfrentar penas altas. Sí, sin duda. Lo que pasa es que el hecho de que haya otros delitos que sancionen, de hecho, el incendio obú no se establece como delito en esta nueva ley Ginzpeter, como usted lo llama. Pero le pongo otro ejemplo. Las normas penales, no quiero extenderme, tienen un bien jurídico que protegen. Cuando se sanciona el robo, lo que se protege es la propiedad. Cuando se sanciona el homicidio, lo que se protege es la vida. Cuando hay una norma de orden público, lo que se pretende proteger es la paz social. Entonces, es verdad que si alguien comete un saqueo, yo lo puedo, como quien dice, pasar por robo. Pero estoy siendo jurídicamente cínico, porque lo que yo quiero sancionar ahí no es tanto la protección del derecho de propiedad, sino que la alteración de la paz social. Es por eso que en las democracias, además de los delitos
de robo, de hurto, que existen normas de orden público que dicen el espacio público tiene que utilizarse con respeto y sin violencia. Y nosotros como país creo que necesitamos una normativa de esa naturaleza. Ministro, lo quiero cambiar de tema. ¿Usted va a seguir hasta el final de este gobierno o va a aceptar la oferta que le ha hecho Renovación Nacional para que sea candidato a senador? Mire, en principio, sin descartarlo, porque yo algo aprendí en política, no hay que descartar las cosas, a mí me gustaría quedarme con el presidente Piñera hasta el fin de su mandato. Eso desde luego que depende solamente del presidente Piñera, determinará si yo puedo quedarme hasta el fin de su mandato. Si él le dice vaya al Congreso, ¿usted va al Congreso? No, lo conversaré con él. Es una opción, pero hoy día no es mi primera opción. Usted fue jefe de campaña 2 veces, el año 2005 y 2009 tuvo 2 experiencias distintas. El año 2005 la campaña empezó tarde, Sebastián Piñera se proclamó como candidato en mayo del 2005. El 2009 en cambio tuvieron tiempo para hacer una campaña larga. Con esa experiencia, ¿son mejores, son indispensables las campañas largas para ganar la presidencia o se puede armar una campaña en un par de meses y ganar? No, mire, la diferencia más importante del 2005 con el 2009 no tiene tanto que ver con que una comenzó en mayo y la otra comenzó en enero. La del 2005 comenzó en mayo, la del 2009 comenzó en enero. Sino que tiene que ver con que el 2005 íbamos nosotros con 2 candidatos y en la segunda vuelta resulta muy difícil luego aglutinar todos los votos en favor del que pasa a la segunda vuelta. El 2009 íbamos con un solo candidato de nuestro sector. Es por eso que más que partir ante la campaña, lo que yo soy total y absolutamente partidario es que nuestro sector, la Coalición por el Cambio, lleve un solo candidato definido prioritariamente. A mí me gusta la primaria. Ahora, para que haya primaria se requiere que haya 2 candidatos que tengan competitividad. ¿Y los hay hoy? Hoy día claramente los hay. Sí. Hay 3 y quizás más candidatos, porque a mí me llama la atención que nunca se me incluya, por ejemplo, a la ministra Matei, que es una persona que tiene un liderazgo y una evaluación ciudadana enormemente positiva. ¿Le parece una buena candidata? Me parece Pablo Longueira, Andrea Lamán, Lawrence Goldborn, la ministra Matei, todos buenos candidatos. Ahora, llegado el momento para escoger al mejor candidato, la primaria me parece un sistema democrático y a mí me entusiasmaría mucho que nuestro sector tenga una primaria competitiva. ¿Y esos presidenciables qué deberían hacer en las elecciones municipales? Porque la experiencia previa es que siempre, durante la concertación, los presidenciables salían del gabinete antes de las municipales. Pasó con Lagos 2 veces, pasó con Bachelet, pasó con Alvear. ¿Cómo se debería hacer ahora? No sé si siempre ocurrió, pero independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, yo creo que para los ministros en general y para los presidenciables también por lo mismo, no es irrelevante la campaña municipal. A mí, yo se lo digo con toda honestidad, a mí no me da lo mismo quien gane. Yo quiero que ganen los candidatos a la Coalición por el Cambio porque creo mucho más en el proyecto nuestro que en el proyecto de la izquierda. Y es por eso que así lo expreso. Ahora, sin ocupar mi tiempo ni los recursos de mi ministerio, y en eso yo soy muy estricto y todos somos muy cumplidores de aquello, en el tiempo libre los ministros podemos dedicar, sin que constituya la ocupación principal, porque al final uno también tiene que estar con la familia, hacer una vida normal, uno le puede dedicar un poco de tiempo y empeño a ayudar a algunas candidaturas emblemáticas o de lugares muy significativos. ¿Y los ministros Lamán y Goldborn deberían estar haciendo eso en terreno los fines de semana o después de su horario de trabajo? A mí me gustaría verlos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Santiago, Maipú, capitales regionales, cosas emblemáticas, la ayuda de los ministros en general y particularmente de los ministros presidenciables que tienen una evaluación ciudadana aún más positiva, su ayuda es bienvenida. Ahora, como le digo, con una separación muy tajante respecto a lo que es su rol de ministro. Pero tampoco hay que ser tan cínicos en la política. Es obvio que a los ministros de nuestro gobierno le importa que ganen los candidatos de la Coalición por el Cambio. Entonces, de repente, uno cree que la gente está menos informada de lo que en realidad está. No es así. En el caso de Alamán se dice que la Renovación Nacional ya está preparando fotos de Alamán para pasárselas a sus candidatos. En el caso de Goldborn, ¿quién debería pasar esas fotos? ¿El MOP? No, cada candidato tiene que... ¿La UDI? Cada candidato tiene que gestarse sus propias fotos. Ahora yo le confieso que a mí nadie me ha pedido una foto mía. ¿No se la han pedido todavía? No me la han pedido y y se la piden, se la doy feliz porque ¿sí? Sería un orgullo, capaz que no perjudique una foto mía. Pero mire, yo no dramatizo esto. La política es así, adversarial. Es obvio que a nosotros nos interesa que nos vaya bien, a la concertación, a la izquierda le interesa que le vaya bien. Los ministros pueden expresar su opinión. Si alguien quiere aparecer una foto, ¿qué problema hay? Ocurrió en el pasado.
va a ocurrir en el futuro, que ocurra en el presente, no hay ningún drama. ¿No habrá llegado ya la hora de que los ministros definitivamente comiencen a hacer campaña? Porque uno ve que hoy, con la situación en que estamos, con Michelle Bachelet en Nueva York y con los ministros presidenciales dentro del gabinete, hay una diferencia de 40 puntos. ¿Hasta cuándo se puede sostener eso sin que...? Espere usted que venga la candidata, porque al final hoy día es la candidata de la izquierda y de la concertación, Michelle Bachelet, y haga su planteamiento. Yo el otro día me refería a una convocatoria que se hizo, que me parece muy absurda, de una asamblea constituyente. Yo creo que si la expresidenta Bachelet vuelve, lo va a hacer, la expresidenta Bachelet una mujer, lo digo sin ningún sentido peyorativo, muy de izquierda. Ella estuvo en la República Democrática de Alemania, ha militado toda su vida en el Partido Socialista y tiene una visión legítima muy de izquierda, y yo creo que no logró plasmar bien durante su gobierno. Si ella tuviera una segunda oportunidad de postularse a la presidencia, y finalmente lo concreta, como todos creemos que lo va a hacer, yo creo que ella va a ser partidaria de una inclinación muy fuerte de la concertación a la izquierda. Y por lo tanto vamos a ver ahí cómo reaccionan los chilenos. Los chilenos no están para jugarse a un cambio muy vertiginoso en el país. Yo creo que ha quedado demostrado que en estos 22 años y medio de democracia que hemos tenido, desde después del retorno, el país ha funcionado razonablemente bien. Hay que acelerar algunas cosas, hay ciertos rezagos, desigualdades que son bastante inaceptables, pero no está para que hagamos giros a la izquierda como propicia el presidente del PPD, por ejemplo, el senador Quintana. Ministro, hablando de fotos, usted decía que no le han pedido una foto todavía a usted, pero ¿sabe quién más no le han pedido fotos, al menos no se ven? Al presidente Piñera. No. Apareció en el diario como novedad que había un concejal que había sacado una foto con el presidente Piñera. ¿Usted ha visto? Yo no he visto en la calle. Sí, bueno, yo no he visto, para ser honesto, me parece bien. No he visto mucho, pero con el presidente ninguna. Yo no he visto muchas fotos en general, pero sí me ha tocado ver por lo menos en 3 y quizás 4 ocasiones candidatos que tienen fotos del presidente Piñera. Pero independientemente de eso, no hay una desafección del propio oficialismo con el gobierno, se llama mi pregunta. No hay una desafección. Y ¿sabe lo que pasa? Cuando uno está en el gobierno, está trabajando en algo muy serio. Y no está mirando, le digo de verdad, aquí hay dos modelos, los gobiernos que gobiernan para la encuesta y los que gobiernan para cumplirle a los chilenos. Yo me acuerdo en la campaña, usted me entrevistó en la campaña, estaba en otro canal en ese entonces. Decíamos que íbamos a crecer al 6%, nos decíamos que éramos populistas, que se iba a crear 1 millón de empleos, nos decían que era imposible, que íbamos a crear el postnatal de 6 meses, nos decían, no, la derecha jamás va a hacer eso, que íbamos a crear el CERNAC financiero, no, que ustedes son muy amigos de los bancos, no lo van a hacer, que se van a terminar las listas auge. Decían también, delincuentes se les acabó la fiesta y narcos tienen los días contados. Exacto. ¿Se equivocaron ahí? No se equivocaron. Yo le quiero decir a usted lo siguiente. El día 27 de febrero del año 2010, que desgraciadamente ocurrió el terremoto, la portada del cuerpo de reportajes de La Tercera, le estamos haciendo publicidad, me llevaba una entrevista, cuyo título era "La victimización va a empezar a caer en el tercer año de nuestro gobierno". Yo le digo, búsquela, 27 de febrero del 2010, porque yo sabía que los cambios toman su tiempo. Estamos en el tercer año de gobierno y se va si usted sabía eso, ¿por qué la publicidad decía frases como narcos tienen los días contados? Si usted sabía que hace 3 años no iba a pasar porque nada. Son días contados. Son años más bien, no sé, como 1500 días, ¿no? También, es cierto, a lo mejor hubo un uso hiperbólico del lenguaje, pero usted no me puede decir que este gobierno no ha tenido una vocación antidelincuencia, antinarcótico, de aumentar los decomisos, mucho mayor que otros gobiernos, y que ha visto a este ministro del Interior pasándolo mal y pasándolo bien, pero dedicado, asumiendo una responsabilidad que antes los ministros del Interior no asumían y se la delegaban a un subsecretario. Para lo bueno y para lo malo. Yo no he dicho que probablemente cometió errores, como cualquier ser humano, pero la vocación por darle a los chilenos una vida más tranquila es algo que tenemos en nuestro corazón político. Ministro, y no todos los sectores políticos tienen la misma vocación. El senador Noboa, a propósito de las últimas palabras del presidente, lo acusó de tener una incontinencia verbal. A mí no. No, usted, por cierto, al presidente, que es más serio que un senador de gobierno diga eso sobre el presidente. ¿Qué le pareció esa declaración? No, un grave error del senador Noboa. Me parece injusto, equivocado, y también mezquino. No, yo no la rechazo absolutamente, me parece ridículo. Y de una pesadez intelectual que no resiste análisis. ¿Cómo puede ser que el presidente no pueda echar una talla, una broma, estando en un lugar donde nunca había llegado un presidente,
Es decir, a lo mejor primera vez que hay un presidente y también un futuro presidente. Además, ha sido toda esta polémica muy injusta con el senador Patricio Walker, que también estaba ahí y nadie ha planteado, él sí me dijo que lo había pensado, que a lo mejor el futuro presidente es el buen amigo Patricio Walker. Ministro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Gracias CNN a usted, Chile. Daniel. Y para terminar, a usted, a Mónica, déjele mi saludo. Mucha suerte, ¿verdad?, en este proyecto que están emprendiendo. Muchas gracias. Nosotros seguimos con la programación de CNN Chile y nos reencontramos más adelante a las 10 de la noche en CNN Prime junto a Mónica Rincón.